manera de ¡Qué renegar, por susto! favor. Tanto esperarlo, porque además lo planeamos hace mucho tiempo, lo coordinamos, pues estabas muy ocupada, entonces Viste que estas cosas dije, pasan. Bueno, ahí está, cambié ahora de celu y ahí en este estamos bien. ah, en este se te ve Bueno, espectacular. ahí Bueno, está. contame Hola a un poquito. todas, hay un montón de gente. Le estaba diciendo a las chicas que bueno, que lo primero que íbamos a ver era cómo es que te interesaste en la endometriosis. Vos sos licenciada en nutrición. Yo soy licenciada en nutrición y hace unos años, André, me invitaron desde el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires, a dar unas charlas en el marco de un ciclo de conferencias que da el equipo de ginecología, y a partir de ahí empecé a investigar un poco más y me di cuenta del impacto que tiene la dieta en la endometriosis y de cuánto Ujú. podíamos hacer para mejorar la calidad de vida. Aparte es un modelo alimentario el que trae beneficios, con el que me siento muy cómoda para trabajar, y es el modelo alimentario que yo practico, con lo cual me siento muy cómoda para asesorar a las pacientes, y creo que podemos hacer muchas cosas para mejorar. Ustedes como nutricionistas, dentro de las patologías que ven, no ven a la endometriosis. O sea, esto surge Para porque nada. vos en el italiano hay un equipo que trabaja con pacientes con endometriosis, entonces de ahí surge tu interés. Y Exacto, exacto. No, nosotros dentro de las patologías que estudiamos comúnmente no lo vemos, con lo cual es el conocimiento a través de empezar a trabajar con el equipo, empezar a trabajar con las chicas, con las pacientes, y empezar cada día a ver, a estudiar, a investigar y a darnos cuenta de que podemos mejorar mucho la calidad de vida con la dieta. ahora vos me decías que tenías como una especie de plan base, pero todas las pacientes con endometriosis responden a el mismo tipo de alimentación o hay variaciones según el caso de cada una. En general, no todas responden al mismo tipo de alimentación. También tenemos que tener en cuenta que no todas se encuentran dentro del mismo momento. Por ejemplo, no es lo mismo manejar el plan alimentario cuando estamos saliendo de una cirugía, por ejemplo, o cuando nos estamos preparando para una cirugía, que mantener la alimentación todo el tiempo, en el momento en el que estamos con la endometriosis estable, digamos. Así que en general va variando. Y después, en cuanto a las modificaciones que vamos haciendo en la dieta, por lo menos a mí me gusta trabajar como muy artesanal, y vamos eligiendo con qué cosas nos vamos sintiendo más cómodos y funcionan, y con cuáles no, pero varía mucho, porque cada mujer es diferente, Claro, cada estilo de alimentación es distinto, y no todos los intestinos son iguales. claro. Y además también tiene que ver con el tipo de endometriosis, si hay compromiso intestinal, si, y cómo afecta Exactamente. o no. Exactamente. Ahora, Si hay implantes en intestino, si hay implantes en recto, eso va a modificar también mucho la sintomatología que tengan las chicas, las pacientes, y eso también va a repercutir en qué cosas nos benefician o no con la dieta. Sí o hay sea que pautas sobre que todo seguimos que son una básicas. cantidad, ensayo y error, hasta encontrar lo que es adecuado Exacto. para cada una. Exacto, Es- sí hay cosas que tenemos como lineamiento. Por ejemplo, sabemos que es una enfermedad que tiene un alto componente inflamatorio y oxidativo, con lo cual el perfil de la dieta tiene que ser antiinflamatorio y tiene que ser antioxidante. Eso es básico y va a ser igual para alinear cualquier momento de la dieta. Pero el específico, por ejemplo, la tolerancia a nutrientes o a componentes de la dieta específicos como el gluten, como la lactosa, como algunos componentes, algunos monosacarios o polisacarios, eso va a depender de cada una. O sea, que si yo voy a una nutricionista que obviamente no tiene idea de lo que es la enfermedad, lo que tengo que pedirle es que básicamente el plan sea con antiinflamatorios y me dijiste, Y antioxidantes. antioxidantes. O sea,
Porque Exacto. viste que están también muy de moda lo que es la dieta keto, distintas corrientes alimentarias, y yo, Ujú. por ejemplo, veo la dieta keto tiene mucho contenido de grasas, y por otro Claro. lado hay Bueno, en ese caso no que la sería grasa lo más adecuado. atrás. Depende el tipo de grasa. A ver, uno de los lineamientos que seguimos, aparte de lo antiinflamatorio y de lo antioxidante, es mejorar la salud del intestino. ¿Por qué? Claro. Porque el intestino me va a permitir absorber la buena calidad de nutrientes que tenga la dieta y me va a impedir que otros componentes de la dieta que son inflamatorios o que son oxidativos atraviesen el intestino. Entonces, mejorar la calidad y el funcionamiento del intestino también es un lineamiento clave del plan alimentario, por lo cual trabajar en mejorar la microbiota es algo también que vamos a hacer con la dieta. Entonces, si yo tengo que elegir grasas, siempre voy a elegir grasas que sean poliinsaturadas y omega 3. No voy a preferir grasas saturadas porque sé que tienen un rol que es negativo para el desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? Los, Entonces, no lo cualquier escuchamos grasa me va a beneficiar. Los omega los escuchamos mucho dentro de lo que es, por ejemplo, aceite de oliva, la dieta mediterránea, aceite de oliva, pescados de mar y demás. Grasas insaturadas, o el término que utilizaste, se me mezclaron los dos. Uh -huh. ¿Qué serían como para orientarnos? ¿Qué tipo qué son grasas Grasas, vegetales? claro, exacto, grasas de origen vegetal. Y dentro de algunos alimentos que son también que contienen otros componentes que son beneficiosos, están las semillas, las frutas secas, son Justo alimentos preguntaba. que tienen grasas, pero poliinsaturadas, con efecto antiinflamatorio y que además contienen fibras, que además contienen otros micronutrientes que son beneficiosos. Así que siempre elegimos grasas de origen vegetal y de esas grasas podemos elegir, como vos nombrabas, el aceite de oliva, la palta, por ejemplo, las frutas secas y las semillas. Ahora, frutas secas, semillas que junto con las legumbres, para mí son básicas para mejorar la salud de la microbiota, también son componentes que tienen mucha fibra. Y Mm. siempre está el lado oscuro de esto, que es la inflamación abdominal y el dolor. Entonces, Legumbres si tienen bien ese. tenemos exacto, si bien tenemos que introducirlos en la dieta porque el beneficio es muchísimo, el manejo va a ser muy lento y va a ser paulatino. Por eso el cambio en la dieta va despacio para lograr una buena tolerancia y que mi intestino sea capaz de absorber esos nutrientes. ¿Hay algún tip para que, por ejemplo, si comemos alguna legumbre, no nos haga tan mal o no nos produzca tantos gases? Porque, por ejemplo, las semillas, particularmente yo sé que hay que activarlas poniéndolas en remojo, que no es que hago un Exacto, yogur y le echo excelente. el pino, el amaranto o lo que sea. Primero tengo que activarlo. ¿Cuánto tiempo de remojo es la activación? Mira, para activar semillas va a variar, pero si son semillas las más comunes que tenemos, que podemos conseguir o que tenemos en casa, como el sésamo, como el lino, como la chía, con unas 4 horas, 6 horas de remojo es suficiente. Y lo mismo, o sea, ¿por qué hago la activación? Hago la activación porque ese proceso me favorece que yo pueda absorber mejor los nutrientes, es como si yo despertara la semilla para germinar, con lo cual los nutrientes están más disponibles, los aprovecho mejor. Y en ese proceso también se produce un poco de ablandamiento de la fibra, con los cuales los voy a tolerar mejor. Lo mismo sucede con las legumbres. Si yo hago un buen remojo previo, en el caso de las legumbres es mucho más largo. Puedo ir desde unas 8, 10, 12 horas de remojo. Ahora en invierno puede ser sobre la mesada, en verano conviene hacerlo en la heladera para evitar fermentaciones por el calor. Una vez que hago un buen remojo, hago una buena cocción. Dentro del agua de cocción puedo colocar una hoja de laurel o semillas de comino que ayudan a reducir un poco también la producción de gases luego. Una buena cocción
a fuego un poco medio hasta que rompa hervor, después bajo y dejo cocinar tranquilo hasta que la legumbre esté bien tierna. Y si estoy empezando a incorporarlas, prefiero procesarlas y, por ejemplo, utilizarlas como un untable, como un paté. Las Hacer el famoso condimento hummus, por ejemplo. como el hummus, ese tipo Exacto. de preparaciones, donde yo ya Las tengo chicas no saben tanto. Legumbres. Tenemos garbanzo, lenteja, poroto, ¿qué más? garbanzos, lentejas, porotos. Porotos tenemos muchísima variedad, desde los más comunes que pueden ser los porotos blancos o payares o manteca, los porotos rellena, los porotos aduki, los porotos negros, los porotos colorados. Suelen tolerarse mejor, que los usamos como de inicio, las lentejas que son las naranjas, las lentejas coral, viste esas que son naranjitas, que de hecho, si uno Como las más pasa un poquito de cocción, se desarman, se hacen como un purecito, se digieren más fácil. Los porotos mung, que son los porotos que son redonditos verdes, esos también suelen tener una tolerancia mejor. O las clásicas lentejas nacionales, las de acá, que es la lenteja común, no el lentejón, sino la lentejita común, suelen funcionar bien. Y con el procesado previo suele ser mejor tolerado. Y después vamos avanzando, pero todo va acompañado dentro y si del contexto de la dieta. en vez de hacerla en una pasta, convertirla en una hamburguesa vegetal, por ejemplo, que También, sí, podés también, o en una sopa, por legumbres, ejemplo, sí, con un poco de arroz integral, algún calabaza le pongo yo, por ejemplo, lo pisás todo, modelás sí, la hamburguesa. También exacto, la también. triturada, legumbre. Sí, exacto. Sí, sí, Eh, sí. Eso es todo para favorecer la tolerancia al principio. Después uno la empieza a tolerar, la empieza a manejar en lo cotidiano y la tolerancia mejora muchísimo. Entonces, los principios básicos, vos hablabas de la microbiota, probióticos, Ujú. entonces como por ejemplo el kéfir de leche, el kéfir de agua, no sé si hay algún otro Exacto. natural, que no tengas que ir y comprar Sí, la marca en el supermercado, pero probióticos sí. en general, sí, sí. En general en casa se puede, quien desea puede criar o cultivar, digamos, el kéfir y prepararlo, y es una excelente bebida. También hay otros como la kombucha, que por ahí no es tan común, eh, pero en general el kéfir funciona muy bien. Y si no, también el chucrut, por ejemplo, el fermento del repollo, que mejora también muchísimo la tolerancia de un alimento que en general es bastante productor de inflamación y de gases, también es un buen alimento. Una duda que nos surgió estando acá en casa. Yo estaba preparando leche kéfir de leche, que después se puede hacer Sí, como el queso untable, cuando lo usás como sí, yogur o como queso untable. Una de las chicas del equipo es intolerante a la lactosa. Yo ujú, tengo entendido que el kéfir se alimenta de la lactosa justamente. ¿Esa persona exacto. intolerante de la lactosa puede consumir el fermento del kéfir de leche? Sí, sí, porque o sea, funcionaría igual que un buen yogur, no un yogur comercial de ahora que parece más un postrecito que un yogur, pero funcionaría de la misma manera. Las bacterias se alimentan de la lactosa, que la lactosa en sí es un azúcar, Mm. entonces se alimentan de ese azúcar para producir la fermentación. Entonces se va a reducir muchísimo la cantidad de lactosa disponible y lo podría usar. También podría usar la versión preparada en agua sin ningún tipo de riesgo. No, no, pero porque también convengamos que a la hora de plantear un plan alimentario hay una cuestión de costos. Si vos tenés Seguro. ciertas intolerancias, los costos se te disparan. En el caso de la intolerancia a la lactosa, te sale el triple los productos deslactosados. Entonces, por ahí no solo Exacto. estaríamos consumiendo probióticos, sino que podríamos consumir lácteos a un costo menor, por así decirlo, si las chicas con esta problemática consiguen los nódulos de kéfir de leche, porque con una leche Sí, común sí, sí. tiene que ser la más cara de todas, porque en realidad están tan procesadas las más caras que no se activan, por lo que comprobé yo uso Sí, las marcas estándar, yo qué sé, sí, sí. Yacasta, incluso la Armonía, que son más económicas. Con esa leche ellas pueden elaborarse el yogur o el queso como para poder hacer más variada su alimentación sin tener que pagar el costo.
Sí, sí, perfectamente. Lo que haríamos es hacer la fermentación y en ese caso reduciríamos el contenido de lactosa, ¿sí? Perfectamente. Sí, sí, sí. Está, entonces, ya tenemos para empezar a pensar nosotras en nuestra cabeza y acomodarnos. Las legumbres, ¿cuántas veces a la Sí, semana ponele? Porque tampoco es algo que ahora vamos a comer hamburguesas, hummus y demás de legumbres. tal cual. Si están recién iniciando en este cambio en su alimentación, van a empezar de a poco, con que empiecen a incorporarlas 2 o 3 veces por semana, está bien. Después puede ser hasta un alimento cotidiano, pero primero hay que empezar a incorporarlo de a poco. En algún momento yo escuché que estas legumbres aparte también tienen muchas proteínas, pero la proteína vegetal no es igual a la proteína animal. Y una forma de activar la proteína es combinarlas con cereales. ¿Es verdad esto? Eh, No, a ver, ¿Esto? O sea, las proteínas, nosotros las formamos o sea, las proteínas que nosotros necesitamos en el cuerpo las formamos nosotros mismos con los aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Y nosotros obtenemos aminoácidos a través de consumir diferentes tipos de proteínas. Antes se creía, hace unos años, que las proteínas vegetales eran incompletas porque tienen algunos aminoácidos que están un poquito más bajos y que eso hacía que si no las complementábamos entre sí, por ejemplo, la complementación más típica, cereales y legumbres, si eso no lo hacíamos, no íbamos a lograr obtener después proteínas completas. Ujú. Lo que se ha visto es que eso no es cierto, que el Ah, organismo maneja como si fuera lo que se conoce como un pool de aminoácidos que está en circulación y en manejo del hígado. Entonces, si ah, yo consumo variedad de proteínas a lo largo del día, voy a poder obtener y armar mis proteínas endógenas, o sea, de mi propio cuerpo, sin problema. Entonces, no necesito mezclar el cereal y la legumbre juntos, sino con que lo consuma en el día, está perfecto. Si ahí yo nos llevo una preguntamos alimentación. si entonces una dieta vegetariana para la endometriosis sirve. Sí, por supuesto, sí, Porque como sí. también tenemos No es el que, tema ¿viste? De los sangrados, también viste, te viene el mito de para la anemia consumí carne, consumí hígado, consumí morcilla. Entonces, bueno, no, también podemos cuidarnos de este tema de las proteínas y de la anemia con una dieta vegetariana. exactamente. De hecho, sí hay estudios que relacionan más riesgo y más dolor con el consumo de carnes rojas y sobre todo con el consumo de carnes rojas procesadas, los fiambres, los embutidos. Por lo Entonces, en rico. ese caso, la verdad que no son alimentos recomendables. Si yo les tengo que recomendar fuentes de proteínas y quieren seguir consumiendo algún tipo de carne, digamos, animal, no hay ningún problema, pero preferimos carnes blancas y carnes rojas con menor frecuencia. Y fiambres, embutidos o carnes procesadas, eso sí tratamos de no utilizarlo. La carne roja sería la carne de vaca y la de cerdo que entra en roja o blanca. No, en más parecido a carne roja. Está. Si bien el Entonces, perfil de grasas es distinto, pero más parecido a carne roja. entonces dentro de lo que es reino animal, el ranking sería pescados de mar, o es indistinto Exactamente. río, No, pollo, está bien pescar. Sí. cerdo, carne de A vaca. ver, dentro de cada uno también podríamos tener salvedades, porque si nos ponemos a hilar fino, podríamos tener también riesgo con algunos pescados por la contaminación, podríamos tener que intentar elegir un buen pollo de una buena producción, o sea, cada vez que nos vamos adentrando en cada alimento se va complejizando un poquito más la selección, pero si tengo que hacer una selección a grandes rasgos, sí, prefiero pescados y carnes blancas y luego las carnes rojas, en frecuencia, sí. Y convengamos también que hay una cuestión de alteración en el medio ambiente que hace que uno, por ejemplo, habla de carnes blancas, pero no todos tenemos acceso a un pollo de campo o a un pollo ecológico, Seguro, no ecológico, un pollo seguro, orgánico. Y sabemos que seguro. por algo el pollo que compras en algunos lugares lo compras de un tamaño y cuando lo cocinas se te reduce a la mitad. Eso con un pollo de campo Seguro. no sucede. Entonces, es como que
se dificulta porque es muy difícil un cambio de alimentación hacia el vegetarianismo o lo que hoy se conoce como veganismo. A Sí, mí, particularmente, de vivir sin algún tipo de carne, se me dificulta, pero también después tenés que estar viendo, y con los vegetales lo mismo, depende del origen también qué tan saludable es o no, porque hoy están muy modificados los alimentos. seguro, a ver, no es que deban seguir una dieta vegetariana. Quien quiera hacerlo está bien, pero no es que tengan que seguir sí o sí una dieta vegetariana. Sí sabemos que tiene efecto más la carne roja y en algunos casos sí sabemos que también tiene alguna intolerancia a algunos lácteos, pero que podemos ir haciendo estrategias y corregirlo. Ahora, el que quiera hacer una dieta vegetariana, por supuesto que bien planificada la puede hacer. Ahora, sí es cierto otra cosa, y hay que tenerlo en cuenta en la manera en que uno pueda también hacerlo, porque es como vos decís, no todo el mundo tiene acceso a un pollo de campo o tiene acceso a vegetales de producción orgánica o agroecológica, entonces hay que ir acomodándose de acuerdo a lo que uno puede. Sí también sabemos que hay bastante efecto de todos los productos y las toxinas del ambiente y de los alimentos en la endometriosis, con lo cual en la medida en que podamos ir haciendo algún cambio, va a tener efecto también y va a ser beneficioso. Hacer todo en el 100% es difícil y a veces hasta es económicamente difícil, y de acuerdo a dónde vivamos también no es accesible para todos, pero bueno, sí, conociendo por ahí, yo lo que siempre les recomiendo es ir interiorizándose un poquito más. No hace falta tomar y hacer todo al 100%, pero ir interiorizándose un poquito, ir viendo qué opciones puedo tener. Y si puedo mejorar la calidad, mejor, en la medida en que lo pueda hacer. Ahí nos está preguntando Lorena por segunda vez, ¿qué pasa con la dieta que acelera el metabolismo? Mira, en general ese tipo de dietas de ese estilo no son las más recomendadas. Siempre lo que más recomendamos ni siquiera sería una dieta específica, sino es cambiar el estilo de vida para que sea una alimentación más saludable en beneficio de la salud del intestino. Ese creo que es el mejor camino. Dietas específicas o de acelerar el metabolismo, como nombramos, altas en grasas o hiperproteicas, en general son dietas que no están balanceadas, que no son sostenibles a largo plazo y que ese desbalance de nutrientes puede perjudicar el metabolismo y puede perjudicar el funcionamiento intestinal. La Así dieta que cetogénica también está muy de moda, que es la está que muy de elimina moda, los hidratos de está muy de carbono. moda. Exacto, tal cual, que reduce mucho los hidratos de carbono en pos de aumentar mucho las grasas y las proteínas. Pero como ya te decía, el funcionamiento, el buen funcionamiento intestinal, que es clave acá, lo vamos a conseguir con una dieta amplia, variada y que tenga una buena selección de hidratos de carbono. Así que no es necesario recurrir a ese tipo de dietas tan desbalanceadas. Y que nosotras también tengamos la paciencia de este ensayo y error que venimos viendo a lo largo de toda nuestra enfermedad, de ver qué es lo que realmente nos sirve y qué no a cada una, porque yo veo muchas chicas que dicen hay que hacer dieta libre de gluten, pero no todas somos intolerantes al gluten o Exacto, celíacas, o no todas somos exacto. intolerantes a la lactosa. O sea, la endometriosis genera una condición sí o sí de intolerancia a estas dos cosas, al gluten y a la No, lactosa. no. No genera de por sí una intolerancia, pero sí se ve que se ve la asociación frecuente, digamos. O sea, es frecuente ver que alguna paciente con endometriosis tiene intolerancia al gluten o tiene intolerancia a la lactosa, pero no quiere decir que a todas les pase lo mismo. Por eso muchas veces lo que hacemos es esto de ir primero sacando algunas cosas y después ir viendo, ir agregando de a poco, ir viendo hasta dónde tolero bien y tal vez puedo reintroducir los alimentos y en muchos casos sin problemas una vez que corrijo por ahí si no estaba bien balanceada la dieta.
Algo que es fundamental, que por ahí no nombramos y que tiene también mucho impacto en mejorar la salud del intestino, es reducir los alimentos ultraprocesados. Yo siempre les hago mucho hincapié en esto de Sería. intentar dentro de lo que uno puede. Alimentos ultraprocesados son los alimentos industrializados. Por ejemplo, galletitas de paquete, los lácteos, por ejemplo, los yogures nuevos, los yogures de ahora, todos productos elaborados industrializados. Eso hace que sean alimentos que tengan, alimentos, en algunos casos es entre comillas, eso hace que sean productos que tengan aditivos, colorantes, conservantes, que son todos productos que pueden ser muy irritantes para el intestino y para su estabilización, y para que esté estable y esté bien funcionando. Entonces, en la medida en que podamos ir cambiándonos a una alimentación mucho más simple, basada en alimentos más básicos, en alimentos frescos, y en lo que podamos preparar, elaborar en casa, mucho mejor. Lógicamente, es un trabajo, es un esfuerzo, hay que hacerlo despacio, te tiene que gustar, y si no, tenemos que buscarle la manera de que resulte más práctico y más fácil. Entonces, por eso siempre es importante esto de trabajar también desde la cocina, desde las recetas fáciles, desde ir probando y animándose, y creo que funciona en la medida que van viendo los beneficios. Claro. Creo que ahí Sí, es donde uno realmente dice, bueno, vale la pena el esfuerzo. es lo mismo que yo haga pan casero a que vaya y lo compre en la panadería, es pan blanco lo mismo. El Si efecto vos va a ser, haces un pan blanco normal. Y no, con mira, si es una buena. le pongo la levadura, el aceite, la sal, el agua tibia y hago pan. ¿Es lo mismo que el que voy a Sí, comprar en la panadería? si es un buen pan, el de la panadería, que no tiene ningún aditivo que amplíe su vida útil, debería ser igual. Ahora, siempre lo elaborado en casa va a ser mucho mejor porque yo voy a saber exactamente qué es lo que tiene. De hecho, Claro. pasa cuando empezamos con las chicas a elaborar panes integrales, por ejemplo. Eh, el pan que compras de paquete integral te puede durar un montón. Si vos haces tu pan integral y te olvidaste y por algo no lo comiste, un par de días y ya lo tenés lleno de hongos. Bueno, eso tiene que ver porque no tiene los conservantes y todos los aditivos que le pone la industria. Entonces, vamos viendo estrategias de cómo hacer para que esto funcione mejor, de cómo aprovecharlo. Y bueno, y ahí se nota en la calidad y en el consumir menos productos químicos. Ahora, los productos, las harinas sin gluten, en general lo que no tienen es elasticidad. Entonces, a la persona que Exacto. no está muy canchera en la cocina, se le complica de repente por ahí armar la mezcla para pregluten, libre de gluten con maicena, harina de arroz y de mandioca, y Uh-huh. poner amasar. Entonces, para empezar este camino y dejarla, reemplazar la harina blanca, ¿cuál es la primera mejor opción? Irme por una harina integral, irme por una mezcla, como para no tener que estar renegando con esa masa. Tal cual. Mira, en primer lugar, lo que en general yo suelo trabajar con las chicas es reducir la cantidad de trigo que uno consume con la dieta. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a todo, galletitas, pan, pastas, pizza. Está como omnipresente en toda la alimentación. Bueno, buscar alternativas. Si reduciendo la cantidad, la frecuencia, los síntomas mejoran, buenísimo. Y después probamos harinas integrales. Usar harina de trigo, pero integral. Entonces ahí tengo un mejor perfil. Tiene más cantidad de fibra, tiene más cantidad de nutrientes. Y en las recetas que me lo permitan para no complejizar la elaboración de productos, utilizar algún porcentaje de alguna otra harina que no tenga gluten, que me pueda favorecer reducir la cantidad de trigo sin llegar a tener que hacer recetas muy complejas o a disponer de algunos ingredientes en particular para lograr un buen amasado, una buena miga, que no se logra de la misma manera que con el trigo. ¿Sí? Pero en general a veces no es tan necesario la sustitución al 100%, va a depender de cada una de las chicas. Claro. Nosotras cuando hablamos de TAC es trigo, avena, centeno y Avena, cebada y centeno, sí.
De todos esos, la más inflamatoria y la que sí tenemos que tratar de reducir es el trigo. Con la avena lo la harina mismo. blanca, la harina blanca. Está, ahí nos preguntan, ¿y la harina de avena? Esa es más amigable por ahí que la del trigo, aunque contenga gluten. Sí, contiene otras prolaminas, o sea, otras proteínas de ese estilo, pero se suele tolerar mucho mejor. Y en el caso de que no sea una enfermedad celíaca, como es lo que sucede generalmente, se tolera bien. Incluso la avena tiene un tipo de fibra que es muy beneficioso para el funcionamiento del intestino, con lo cual yo lo suelo recomendar mucho, utilizar avena en distintas formas y en distintas preparaciones, porque realmente ayuda al funcionamiento intestinal. Y en general se suele tolerar bien, ¿sí? Salvo algunos casos particulares, pero en general funciona bien. Vos nos habías mandado, esto para decirle a las chicas, nos habías mandado unas placas con Sí, los alimentos básicos. Entonces le quiero decir a las chicas que lo que vamos a hacer después de esto es volver a publicarlas, porque por ahí sí, tenernos en cada uno de los alimentos no vamos a llegar a que vos puedas decirnos qué comer y qué no. Entonces, para que les quede más fijado, volvemos a subir durante el fin de semana esas placas, ya sea en la página de Facebook y acá en Instagram, así tienen sí, bien de base lo que vos nos planteaste como este arranque antiinflamatorio. Ahora nos detenemos por ahí en tal algunos cual. alimentos que nos están preguntando, por ejemplo, si frutas, si vegetales, o sea, si frutas y verduras, la papa, Alejandra, que es tan rica. Para Tan la básico como la endometriosis, papa, mira. Lo que sucede es, tanto la papa como la batata, como el choclo, el tipo de fibra que tienen suele generar más fermentación en el intestino habitualmente para sí, cualquier persona. Entonces, a veces lo que hay que tratar de hacer, porque en realidad también es un buen alimento, es un buen almidón, es tratar de por ahí reducir la cantidad que uno come. ¿Sí? ujú. Entonces, en el caso que uno elija comer o ¿Influye? papa o batata, menos cantidad. ¿Cómo? ¿El tipo de cocción influye en esto? En realidad, más o menos, porque el tipo de fibra va a estar igual presente. Por más que lo cambiemos en el modo de cocción, lo que voy a modificar más específicamente es el almidón con la cocción y va a estar presente igual el tipo de fibra, con lo cual lo que puedo más hacer es reducir la cantidad y por ahí combinarlo con otros. Si voy a hacer, no sé, papas hervidas o papas al horno, combinarlo con zapallo, combinarlo con zanahoria, que no sea lo único que haya de guarnición. Y papas fritas obviamente no. O sea, si vamos a métodos de cocción, fritos no. Y En no lo que sería lo más recomendable. optemos por el vapor como primera línea, hervido, Vapor, punto. hervido, horno, tal cual. Plancha para los vegetales cortados en láminas finas también es una buena opción, pero la fritura no es la elección porque ahí estoy sometiendo al aceite a una temperatura elevada que estoy perdiendo mucho del aceite de sus antioxidantes. O sea, justamente lo que yo quiero aprovechar del aceite es lo que estoy perdiendo en la fritura, así que no sería como lo más recomendable. De tener que untar, por así decir, la plancha o el elemento de cocción, aceite de oliva o rocío vegetal. Sí, puede ser aceite de oliva o puede ser el aceite de girasol o de maíz con un pincelito y está bien. No es necesario que por ahí sea el rocío vegetal, que en realidad es la única ventaja que te trae el rocío vegetal es la dosificación. Que si vos Ah, usas una gotita con una servilleta descartable o con un pincel, es lo mismo. está. Ahora, de alimentos antiinflamatorios vamos a poner las placas y estuvimos hablando. La endometriosis es una enfermedad hormonodependiente. Nosotras Sí. tenemos que reducir los estrógenos. El gran interrogante es, ¿soja sí o no? Porque sabemos, o al menos yo en lo que he ido leyendo y mis compañeras también, que hay estrógenos vegetales, no son Uh -huh. algo exclusivo del reino animal. A Entonces, ver,
Decime. No, no, entonces, en un inicio, a mí, por ejemplo, me indujeron menopausia química y tuve todos los síntomas. Entonces, una conocida me dice, che, para la menopausia son buenísimas las isoflavonas de soja. Se lo consulto a mi ginecóloga y me dice, no, yo necesito que vos tengas esos síntomas porque necesito que no tengas compensación de estrógeno. De ahí me quedó que todo lo que fuese fitoestrógenos, no. Pero después oí que había versiones que por ahí, al ser de origen vegetal, generaban una reacción diferente e incluso volvían saludables a nuestros propios estrógenos. Entonces, viste, como que decís, ¿y acá qué hago? A ver, los fitoestrógenos son sustancias que existen en el reino vegetal, que tienen su forma química, es similar al estrógeno nuestro, digamos, a la hormona esteroidea nuestra. Lo que quiere decir es que tienen una actividad estrogénica muy, muy baja, entre 100 y 1000 veces más baja que nuestros estrógenos, o sea, es una actividad muy bajita, pero al ser químicamente muy parecidos, se unen a los mismos receptores, ¿sí? Entonces, en situaciones como la endometriosis, donde tiene una alta sensibilidad a los estrógenos, que algunos de esos receptores estén ocupados por estos fitoestrógenos, hace que el estrógeno real no se pueda unir a ese receptor, ¿sí? Entonces, o sea, para que mi hormona tenga efecto en mi cuerpo, se tiene que unir en lo que se conoce como un receptor. Entonces, se une y ahí es donde tiene el efecto. Si ese receptor está ocupado por un fitoestrógeno, podríamos decir que nuestro estrógeno circula y no tiene a dónde unirse y tendría menor efecto. Eso es lo que se cree. Hay unas corrientes que creen que esto podría ser beneficioso en el caso de la endometriosis o en el caso de algunos cánceres hormonodependientes, ¿sí? Entonces, hay medio una controversia con la soja porque la soja tiene niveles de fitoestrógenos muy altos. Lo que no se recomienda por ahí son los suplementos de fitoestrógenos. Eso no se recomienda. Pero consumir fitoestrógenos a través de variedad de alimentos se vio en muchos estudios, en algunas revisiones bastante actuales, que tiene un buen efecto. Entonces siempre vamos a tratar de buscarlo a través de los alimentos. Y no solo la soja tiene fitoestrógenos, el arroz integral, el ajo, las legumbres, las frutas secas, también tienen fitoestrógenos. O sea, los fitoestrógenos son componentes habituales de la alimentación, y cuanto más variada, mayor variedad de fitoestrógenos vamos a consumir. Entonces, por ahora, vamos... el poroto o la harina de soja y me elabore una hamburguesa o una ensalada con poroto de soja que vaya y me compre un suplemento de isoflavonas de soja. No es lo mismo. No es lo mismo. Exacto, no es lo mismo. Con lo cual, lo que recomendamos siempre es, en este caso, dentro de los alimentos, que el vehículo sea alimentos y que también sean alimentos variados, que no nos quedemos con la soja como única fuente. ¿Sí? Pero variado. Decime, perdón. Por lo que ven los estudios, podríamos pensar que eso es beneficioso, que es beneficioso para la progresión y que es beneficioso como protector. Pero, como muchas cosas que pasan con la medicina y demás, todavía no hay una postura muy definitiva. Siempre es el clásico, ¿viste? Hace falta más estudios para corroborar. Pero bueno, podríamos decir que natural es parte de la dieta, de una dieta balanceada también. A lo que no tenemos que apuntar es a suplementar. Y hablando de suplementos, exacto. Algo que nos pasa muchas veces es que nos dan, te recomiendan maca, moringa, esto, lo otro. Yo me tomo el trabajo de leer y cuando dicen que regulan la función hormonal o que actúan contra los síntomas de la menopausia, yo en general doy un paso atrás y digo, no. La maca, por ejemplo, que además nosotras sufrimos infertilidad y es un suplemento que te recomiendan mucho para la fertilidad. ¿Es positiva o negativa para nosotras? Mira, la verdad que no tengo presente estudios tan específicos de maca en endometriosis, habría que por ahí revisarlo un poco más. Sí, por ahí hay estudios ya más con otros antioxidantes específicos que
que sí sabemos que tienen efecto o que podemos consumir. Pero la maca en dosis normales, digamos, no tendría dificultades. Pero te insisto, debería buscar un poco más si hay algún estudio específico en endometriosis, porque a veces no es lo mismo en todos los casos. Sí, sí, acá igual siempre estamos hablando de cuestiones generales, sabiendo que es una enfermedad que es única en cada paciente, porque hay muchos factores, por eso no reaccionamos de la misma manera a cualquier tratamiento hormonal. Seguro. Lo que nosotras sí usamos mucho son infusiones o productos naturales. Cúrcuma, ahí justo me estaban preguntando, te estaban preguntando, cúrcuma, jengibre, anís, ¿sí o sí, no? sí, sí, definitivamente sí. Tanto la cúrcuma, O ¿cómo? pérdidas. No producen pérdidas, era la duda de una de las chicas. Siempre tenemos que tener cuidado en la cantidad que consumimos, ¿sí? No vamos a estar con la jarra de 2 litros de infusión tomándolo todo el día, ¿sí? Pero sí podemos utilizarlo como infusión, tanto el jengibre como la cúrcuma, que son de alto poder antioxidante y que están bien que podamos usarlos. Siempre y cuando, lo mismo que te decía, no estar todo el tiempo con la misma infusión. ¿Sí? La manzanilla, que es una infusión mucho más, también más difundida, también tiene buen efecto. Las infusiones de limón también. O sea, hay ir variando en las infusiones que tienen efecto antiinflamatorio. El anís, porque el anís supuestamente es El bueno anís, para los gases o para las inflamaciones intestinales. para las inflamaciones intestinales es muy útil, pero lo mismo, no vamos a estar todo el día tomando 5 o 6 tazas de infusión de anís. ¿Y ¿Sí? vos qué nos recomendás? Decir, bueno, esta me sirve, voy a tomar una taza todas las noches, yo qué sé, de jengibre con anís, o ir rotándolas. Y decir, bueno, 2 días. En realidad, como todo en la alimentación, cuanto más vayamos rotando, mayor cantidad de compuestos distintos vamos a tener. Entonces, siempre que rotemos dentro de las infusiones antiinflamatorias va a estar bien y vayamos variándolas para obtener distintos compuestos que nos van a traer beneficios. No siempre estar con una sola o la misma, ¿sí? Pirulina, que es un alga, preguntan ahí las chicas. ¿Es buena para nosotras? ¿Es recomendable? Que tenga efecto específico, no. Que tenga efecto específico, no. En endometriosis, no. Está. Así Y que es a gusto, digamos. Agus está haciendo una pregunta que ahora me doy cuenta que es de interés para mí, yo soy muy matera. Entonces, ella Ajá. pregunta, fíjate, ¿con yerba compuesta o yerba común con el agregado de yuyos naturales? O sea, yo acá en casa tengo cedrón, burrito, menta, ¿qué es preferible? A ver, siempre tengamos en cuenta que la yerba mate es bastante irritante, a nivel gástrico más que nada, ¿eh? Que al tomar mate con bombilla tragamos bastante aire, con lo cual eso, si ese aire no lo eructamos, continúa camino y puede producir algo de inflamación. Teniendo en cuenta esos detalles, que para inflamación no son mínimos, seguimos. Si lo que vemos es, en la práctica incluso, que las hierbas de producción orgánica se toleran mucho mejor, son menos irritantes, y que también lo que podemos hacer es reducir la cantidad de hierba armando mezclas con hierbas en casa. Si se pueden preparar en casa siempre es mejor. Podés partir de 1/3 de yerba mate y después completar los otros 2/3 con alguna hierba. El cedrón, como vos decís, es muy bueno, o con incluso alguna cascarita como de limón, por ejemplo, también, o con la manzanilla, que también dijimos que tiene el efecto antiinflamatorio, se toleran siempre mucho mejor. Mira, Ale, estamos cerca, nos quedan 10 minutos, así que Dale. vamos acomodándonos. Entonces, Sí, estas infusiones que estuvimos nombrando son mayormente antiinflamatorias. No es lo sí, mismo y que antioxidante. las dos cosas son, por ejemplo, la Las dos cúrcuma. cosas.
Y yo Sí, me puedo las dos preparar cosas. un té verde o sea, yo preparo para hacer la infusión, hiervo el agua, pongo la rodajita de jengibre para que desprenda y después a eso le agrego té verde. El té verde Sí, sí, todos los días sí, debe estar, ese no sí, hay puede ser. inconveniente. No, ¿Y qué puede serían ser perfectamente. infusiones? 2 tazas por día que podemos De ahí. tomar de estas infusiones, Sí, porque dijiste una jarra de 3 sí, litros por dos día, no, tazas está bien. pero 2 tazas estamos bien ahí. Está Entonces, bien. para Sí, sí, cambiar, sí, sí. que vamos a poner la placa que nos habías dado vos con los tipos de alimentos, tratemos de Sí, experimentar en la cocina para súper poder, recomendable. que cuando uno le toma el gusto, está bueno también, porque te Sí, ayuda sin ninguna a saber duda. qué comes. No es lo mismo hacerte Tal una cual, hamburguesa casera que ir y comprar un patty. sin ninguna duda. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, Siempre vamos a saber qué es lo que contiene y siempre vamos a estar basando nuestra alimentación en alimentos frescos y básicos, que es lo esencial. No necesitamos hacer preparaciones estrambóticas ni tener ingredientes importados ni cosas raras. Cosas básicas de la zona, de nuestro país, frescas y con elaboraciones sencillas. Esa es la mejor manera de alimentarnos. Está ahí, si podemos tener un espacio para una huertita en casa o en Uf, macetita, ideal, aunque sea una huerta de ideal. hierro, como Mira, para... las hierbas aromáticas tienen mucha cantidad de compuestos antioxidantes, con lo cual tener hierbas frescas a mano también garantiza que incorporemos muchos antioxidantes. Incorporarlos frescos dentro de las ensaladas y en las preparaciones también es una garantía de mayor variedad de antioxidantes en la dieta. El orégano, que por ejemplo nosotros es un condimento que usamos muchísimo, una hierba o una aromática que usamos mucho, tiene buenos Sí, todas, beneficios. el orégano, el tomillo, podemos tener también, ahora, ahora que las nombramos, ahora se me fueron de la mente, estoy pensando en las que tengo en casa. Cualquiera que podamos tener, cebolla de verdeo, el cebollín o el cibulet, todas las Bueno, que yo podamos prefiero tener, las incluso, cebollas que vienen en la bolsa y las planto por la mitad, y no es un verdeo cebolla a cebolla, pero uso los tallos. sí, perfecto, sí. Lo mismo que con la cebolla blanca, cuando se te hizo un brotecito, la dejás semisumergida en agua para que genere abajo la raíz y la plantás en una macetita y vas utilizando las hojas y está perfecto, sí. En realidad no es tan difícil, incluso en un departamento chiquitito uno puede tener su mini huerta de Sí. aromáticas y es cuestión de acostumbrarse también. Tal A cual, y lo- en general las aromáticas no requieren tanto cuidado, entonces es como una buena manera de empezar y de agarrar confianza en que puedo cuidar una cantidad de plantas sin demasiado esfuerzo. Entonces es una buena manera de empezar. Está buenísimo eso. Entonces, también nos diste el tip, hablando de aromáticas, por si no engancharon desde el principio, para lo que es cocinar legumbres, en el inicio 10-12 horas de remojo mínimo, y cuando las cocinamos, una hojita de laurel o semillas de comino. O semillas Para de comino. También el la que tenga en casa alga kombu, que es un alga que viene en unas plaquitas, que se compra también en la dietética, le puede colocar un cuadrito de alga, que eso también favorece el ablandamiento de la fibra y que se tolere mejor. Lo que no recomendamos, que en algunos casos se recomienda o te dicen que lo uses, es colocarle bicarbonato porque Ajá, eso me hace perder nutrientes, si bien ablanda demasiado, ¿ves? Vas a ver como que la legumbre está súper blandita, pero pierdo nutrientes, ¿sí? Entonces eso no se recomienda, ¿sí? entonces chicas, a googlear recetas, a googlear calditos de verduras y sopas Les caseras paso si en quieren. invierno. ¿Nos pasás? Sí, Palabra. Que tomamos. lo que quieran, pidan. Lo que le Sí, sí, dijimos sí. a nosotras hubo muchas consultas que yo no te llegué a leer. Eh,
lo que les propusimos es, bueno, después pasarte a vos las preguntas, una de nosotras está anotando Dale. todo, para ir viendo de contestarlas y ver si o Sí, hacemos vivo o buscamos otra manera de que pueda seguir ayudándonos, porque realmente es una falencia que tenemos, el tema de los nutricionistas. Y como dijimos al principio, ¿qué es lo que le tengo que pedir a un nutricionista que no sabe de endometriosis? primero, contarle de qué se trata. Uh-huh. Lo que hacen ustedes a diario todo el tiempo, que es educar a todo el mundo, que educan a los diputados, educan a los senadores, educan a los médicos, bueno, eduquen a los nutricionistas también, qué es la endometriosis, qué es lo que les pasa con su enfermedad, y después buscar esto, buscar una alimentación que sea antiinflamatoria, que sea antioxidante, que favorezca el buen funcionamiento del intestino, y que dentro de ese camino tal vez detecte que haya alguna intolerancia o al trigo o a la lactosa, y que deba ir haciendo pequeños ajustes en la dieta, pero que es cuestión de ir haciendo prueba y error y de ir anotando, de ir viendo qué toleró mejor. Y algo importante, el vínculo emocional con la tolerancia a los alimentos, básico, ¿sí? El intestino Ahí, es muy sensible al estrés. ahí ya nos la complicás más. Ahí ya es más difícil, ¿viste? El manejo del estrés ahí ya es más difícil. Ahí se complicó. Nadie ahí. Uh-huh. Pero bueno, entonces te comprometo para que sigamos ayudando a las chicas. Vos Por siempre estás, supuesto, cuando quiera. tenemos que ser como Endohermanas Argentina, desde que te contactamos, cada vez que te pedimos algo, tuviste la predisposición y nos destinaste tu tiempo y tu esfuerzo para ayudarnos. Y bueno, a nosotras, así como vos decís que nosotras venimos educando y demás, tener profesionales que nos ayuden a nosotras, no podríamos educar a un diputado o explicarle las cosas si vos no nos las explicás primero. Pero, pero en serio es re importante, porque sus dudas también me hacen, yo la termino y me quedo y voy y busco los estudios y a ver si se relaciona, si hay algo específico, es una retroalimentación. Su vivencia de la enfermedad es retroalimenta. Acá Lilia nos ¿Cómo? está diciendo que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. En el último minutito que Sí, es así. tal cual, es así. Es así. Tiene Por eso mucho de lo que vemos ahora en medicina va enfocado a la microbiota, va enfocado a la salud del intestino, y la vemos cada vez vinculado con más procesos de enfermedad y de salud como nunca habíamos creído que pasaba. Así que por eso yo hago tanto hincapié en eso, y es fundamental, porque está relacionado con todo y hace la diferencia la calidad de vida. Pero bueno, las chicas te digo que están contentísimas, te vamos a mandar todas las preguntas que han hecho y los Dame, sí, agradecimientos. claro. Hay muchos agradecimientos también. Te agradecen tu claridad, tu facilidad para explicar y demás. Entonces te doy el último minutito para que te despidas. Hasta la próxima, porque te vamos a molestar mucho. Me No hay comprometo ningún acá, problema, cuando quieran. mucho. Bueno, les agradezco el espacio, esta charla, me encanta poder ayudarlas, y todo lo que les surja de dudas, como te decía, todo retroalimenta. Nos vamos haciendo esta sinergia para generar un avance en cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida en la endometriosis, y eso tiene que ver con el trabajo conjunto. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Le contamos a las chicas, les cuento yo en realidad que mañana empezamos con el endomateando, porque en todo el país hay chicas trabajando para que la endometriosis se conozca, entonces la idea es que nos vamos a ir juntando con las otras agrupaciones. Igual vos sos casi nuestra. Trabajás con todas las chicas que se acerquen. Con Que todas, no es con todas. que sea puntualmente para nosotras. Tenés voluntad y tenés vocación para hacerlo de verdad, te lo pida quien te lo pida. Y eso se agradece muchísimo. Pero bueno, chicas, les dejamos, esto queda 24 horas en la historia y después queda guardado en nuestro perfil.
nosotras, Ale, después lo descargamos a YouTube para poder compartirlo en Dale. las redes, así que vamos a inundar las redes con tus consejos, con tu Dale. asesoramiento. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ale.